Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Seguimos tratando este pecado del orgullo. Nos afecta a todos, a veces como creyentes, si has creído en Cristo, a veces lo abrazamos y lo ponemos en nuestro seno y nos dejamos contagiar de él. Hemos visto lo que la palabra tiene que decirnos acerca del orgullo. En Proverbios encontramos varias citas en que Dios habla y dice enfáticamente que Dios aborrece, odia el orgullo. De manera que nosotros debemos ir a la palabra y examinar lo que Dios tiene que decirnos acerca de este pecado. Hemos visto un par de ejemplos de algunos reyes de Judá en los cuales también se enaltecieron, estuvieron soberbios, altivos. Uno de ellos se arrepintió. Si ustedes no han visto esos videos, pueden mirarlos en nuestra lista de reproducción del orgullo y pueden también examinar todo lo que Dios tiene que enseñarnos acerca de este pecado en el cual todos, sin excepción, en algún momento hemos caído. Pero primero acompáñenme a orar y ya comenzamos. Padre, a ti la gloria por siempre, por tu cuidado, por tu provisión, por tu palabra también, en la cual encontramos palabras de vida eterna, en la cual también nos guías y nos enseñas y nos instruyes el camino por el cual tú quieres que andemos, que es un camino de santidad, Padre. Ayúdanos con nuestro pecado, que podamos entenderlo, conocerlo, pero también, Señor, afirmarnos en fe en tu palabra y así mismo caminar como tú quieres que caminemos en humildad, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos hablando del orgullo y vamos a ir a una historia que es demasiado conocida por muchos de nosotros, pero vamos a hacer un análisis exhaustivo acerca del orgullo y vamos a ver tres cosas. ¿Cómo se ve el orgullo? ¿Cuáles son esos síntomas del orgullo? ¿Cómo se ve la humildad? Y también analizar cómo el orgullo puede frenar mi crecimiento espiritual. Entonces, esas tres cosas vamos a analizar en el texto de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Si ustedes ya llegaron hasta allá o se saben las citas, sabrán que vamos a hablar del fariseo y el publicano, una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene una cantidad de riquezas y de enseñanzas y vamos a examinar algunas de ellas en cuanto al orgullo. Entonces, lo que vamos a ver primeramente, pues, cómo se ve el orgullo. Jesús cuenta esta parábola y comienza el versículo 9 diciendo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Nota al público al cual se dirige Jesús, son personas exaltadas, que se creían que estaban en un pedestal y que menospreciaban y tal vez señalaban a los demás porque creían que ellos eran totalmente superiores. Pero también ese versículo 9 comenzando nos dice que confiaban en sí mismos como justos. Se veían a sí mismos como yo no tengo pecado, el pecado no tiene nada que ver conmigo, pecadores los demás, yo soy santo, yo soy justo, yo no tengo absolutamente nada que me separe de la comunión con Dios. Y se veían así de esa manera. Muy seguramente, casi que 100% seguro, en mi opinión personal, es que estaba hablando a los fariseos mismos. Y le va a contar una parábola en que va a hablar de una condición o de una manera en que se acerca un fariseo, pero también un publicano. Sigamos leyendo, versículo 10. Dice así la palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Entonces tenemos una parábola es como una historia que tiene una gran enseñanza, muy profunda, una gran verdad bíblica, pero es una historia bien cotidiana. Jesús enseñó con muchas parábolas y aquí tenemos una de ellas. Dos personajes se acercan a orar, uno es fariseo y el otro es publicano. Y sigamos leyendo lo que Dios tiene que decirnos aquí. Dice, y el otro era publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y miramos, aquí el primer punto es cómo se ve el orgullo. Y el orgullo se ve con las siguientes características. Primero, lo primero que notamos en versículo 9 es que se ven como justos. Una persona orgullosa no reconoce su pecado. Una persona orgullosa no entiende muchas veces su condición de pecaminosa, su condición de que estoy separado de Dios y tampoco se ve a sí mismo como, ay, no, yo soy pecador, no, yo, no tanto, yo soy bueno, yo no soy tan malo como los demás. Lo segundo es que menosprecia a los demás, tiene una comparación en la cual yo soy superior, los demás son inferiores. Eso hace el orgullo. ¿Qué más nos dice y qué características también nos presenta ya entrándonos en la historia de este fariseo? Notemos que el fariseo va al templo y va a orar. Y son, digamos que características y acciones que uno diría, wow, usted es una persona temerosa de Dios, esta persona es creyente, esta persona conoce a Dios.
Pero cómo ora también es importante. Dice aquí la palabra que oraba consigo mismo. Una oración que no era, ni siquiera salía del techo muy seguramente. Oraba para sí mismo y oraba en una exaltación, no al Dios de toda la gloria, al Dios que merece toda la exaltación, sino oraba en una exaltación propia. Un orgulloso tiene un sobreenfoque en sí mismo. Eso también es otro síntoma del orgullo. Ahora sigamos leyendo, versículo 11. Dice que oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Un orgulloso se le facilita ver el pecado en los demás. Dice, ay, mira, es que los demás son injustos, los demás son adúlteros, los demás son ladrones. Y miren este publicano, miren este cobrador de impuestos, que es lo que es un publicano. Una persona que era considerada un traidor para la época. No soy como ellos, yo soy mejor. Y el orgulloso, que es como este fariseo aquí, identifica más fácil el pecado en cada uno de los demás, pero no se ve a sí mismo como pecador. Y bueno, sería la pregunta para nosotros. Sería la pregunta también para nosotros. ¿Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos? ¿Nos vemos pecadores? ¿Entendemos nuestra condición delante de un Dios santo? ¿Entendemos que cuando oramos nos acercamos a un Dios santo y todopoderoso? ¿O vemos que nosotros somos mejor que los demás y que solo pecadores los demás, ellos son los que están lejos de Dios? Ahora, versículo 13, vamos a entrar ya en el segundo punto, que es el contraste, que es la humildad. Versículo 13, que nos dice, mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Wow, tenemos en un solo versículo varias cosas que analizar acerca de la humildad, que es lo contrario al orgullo. Se acerca el publicano, un cobrador de impuestos, una persona que era juzgada, que era tildada por los demás, que era señalada muy seguramente como el traidor, porque era el que le cobraba, un judío que le cobraba los impuestos a mismos judíos bajo un régimen opresor que era el imperio romano de la época. Ahora, si tenemos en cuenta todo esto y vamos a ver las actitudes, las acciones que ejecuta este publicano. Miremos en versículo 13, dice que más el publicano estando lejos. Esa expresión más el publicano en otras versiones aparece pero el publicano, notando y haciendo énfasis de que es un contraste frente a la actitud que estaba teniendo el fariseo. Y dice que estando lejos, este publicano no quería acercarse, mientras que el otro se sentía súper orgulloso y yo sí me puedo acercar. Pero el publicano tenía una actitud de que entendía que se estaba acercando a un Dios santo, que entendía que se estaba acercando a un Dios que es puro, a un Dios que no se puede contaminar. Y él entendía su condición de que soy pecador, de que en mis pensamientos, en mi mente, en mi corazón, en mis palabras, en mis acciones, yo peco contra Dios. Estoy pecando contra un Dios santo, por lo tanto yo no puedo tener comunión con Él. Eso lo entendía el publicano, mientras que el fariseo no lo hacía de esa manera, estando lejos. Pero ¿qué más hacía este publicano? Dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, estaba humillado, reconocía su pecado, reconocía su condición y pedía perdón a Dios. Sigue diciendo el versículo 13 a la mitad, dice, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, Dios, ten misericordia de mí, Dios, perdóname mi pecado. ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocer nuestro pecado? Reconocer nuestro pecado es mirarnos a nosotros, hacernos un autoexamen, compararnos con el estándar santo, blanco, puro, transparente de Dios. Pero cuando no miramos a Dios, nosotros no nos vemos pecadores. Pero cuando entendemos y conocemos a un Dios santo, ahí sí es que nos vemos pecadores. Todos los hombres que conocieron a Dios, que tuvieron grandes encuentros con Dios, dijeron, soy gusano, soy como el polvo, no merezco nada, Dios, estoy muerto, decía Isaías. ¿A qué Dios nos estamos acercando? ¿Conocemos a ese Dios santo, Dios puro que no se puede contaminar? ¿Mm? ¿Cómo se ve la humildad? ¿Cómo se vio en este publicano? Primero entendiendo y conociendo la superioridad y la autoridad y la grandeza de Dios al Dios que se estaba acercando en oración.
Pero también lo segundo es conociendo la santidad de ese Dios, la pureza de ese Dios, teniendo que no nos acercamos a cualquier persona, sino nos acercamos al Creador, al soberano, al Dios grande de este universo, el cual no se puede contaminar, mientras que nosotros estamos contaminados. ¿Como quién te comportas más? ¿Como quién nos comportamos más? ¿Como el fariseo o como el publicano? Es una muy buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Con orgullo, altivez o humillados bajo la poderosa mano de Él? ¿Como el fariseo o como el recaudador de impuestos? ¿Cómo nos acercamos más a Dios? Y bueno, lo tercero que quiero compartirles es cómo el orgullo frena nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo nos frena? Primero, pues no nos ayuda. No nos ayuda porque no nos hacemos autoexamen y no reconocemos nuestro pecado. No nos vemos pecadores, antes bien nos vemos superiores a los demás, nos ponemos en un escalón más y vemos por encima del hombro a los demás. Eso no nos ayuda, no nos mantiene bajo la humildad. El orgullo también hace que nosotros nos enfoquemos en nosotros, que la mirada esté puesta en nosotros, que sobremanera estemos mirándonos a nosotros mismos, en lugar de estar mirando a Dios. Nos creemos importantes, nos creemos superiores cuando nosotros somos orgullosos y eso no nos ayuda en nuestra comunión con el Señor. Una pregunta, ¿qué evidencia pronto debemos buscar que pudiera indicarnos que estamos luchando con el orgullo? ¿Qué evidencia tendríamos viendo el comportamiento del fariseo, viendo el comportamiento del publicano? ¿Qué evidencia tenemos de que de pronto tú y yo estamos luchando con el orgullo? De pronto el hecho de que me compare mucho con los demás, el hecho de que yo me esté comparando y diciendo, uy, no, pero es que yo soy mejor. Y yo soy mejor porque es que yo hago esto, yo sí cumplo esto, yo voy a la iglesia, ay, mira, pues es que yo sí tengo mi devocional, pero es que esta gente que es que luchando con lo del devocional, ay, pero mira, yo sí me congrego en todos los servicios, pero estas personas ni siquiera están ahí, ay, yo sí me conecto en los devocionales, pero es que este otro sí no. Cuando yo empiezo a mirar sobre mis acciones, enfocándome en mí, y menospreciando a los demás, ahí estoy luchando con el orgullo. Cuando me jacto de las cosas que hago. El fariseo decía, mira, Señor, es que yo oro, es que yo doy diezmos, es que yo ayuno. Y nosotros podemos jactarnos de muchas cosas. Yo hago, yo sí sirvo, yo sí estoy presente, pero es que los demás no. Estoy siendo orgulloso. Cuando no reconozco mi pecado delante de Dios. El orgulloso confiaba en sí mismo, se veía a sí mismo como justos y pues uno justo no necesita humillarse, no necesita depender de Dios, no necesita acudir a Dios. Pero la pregunta final es, ¿cuál fue la diferencia entre el publicano y el fariseo en cuanto al resultado? ¿Cuál fue el resultado final que obtuvo el publicano y que no obtuvo el fariseo? Sigamos leyendo, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido. El publicano descendió a su casa justificado, declarado justo. No por sus propios méritos ni por sus acciones, porque sus acciones eran pecaminosas, sino porque se humilló, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Él entendió su condición de pecador y acudió al Dios que podía justificarlo, acudió al único que podía declararlo legalmente justo, sin merecimiento, a través del mérito de ese Salvador que en ese tiempo estaba en ese mundo contando esa historia, pero que hoy miramos hacia atrás y entendemos que Jesús, el único santo, el único justo, el único inocente, tomó nuestro lugar. Yo merecía la muerte, el publicano merecía la muerte, el fariseo también. Todos nosotros nacimos siendo pecadores, pero este publicano entendió que Jesús, que ese Salvador moriría por él, que ese Salvador pagaría esa deuda delante de Dios, la justicia de Dios estaría satisfecha en un sacrificio perfecto de un inocente tomando el lugar de un culpable. ¿Has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Y si yo lo has hecho, que podamos cada día acercarnos confiando en que somos declarados justos e inocentes a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, de llevar esa carga de la separación en medio de la cruz por cada uno de nosotros. Y bueno, que el resultado pueda ser esta justificación, el mantenernos humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y bueno, para la próxima vez estaremos terminando este tema del orgullo y próximamente estaremos tratando con otro pecado que nos puede distanciar de la comunión con Dios. Padre, a ti la gloria por ese tiempo que nos das, por la comunión que podemos gozar en tu palabra y el poderte conocer, Señor, poder saber qué es lo que quieres con nosotros, cómo nos puedes guiar y enseñar por el camino que tú quieres que andemos, Padre. Oramos dándote las gracias en Cristo Jesús. Amén.
Hasta la próxima, amados. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.